Padre Celestial, gracias Dios en esta noche, porque nos das esta hermosa oportunidad nuevamente de compartir, de estar juntos, Padre Celestial, a través de Zoom, para alabarte, Padre Celestial, para escuchar de tu palabra, Señor, para pasar un hermoso momento como hermanos y amigos también, Padre Celestial. Gracias por todo lo que nos das, gracias por el invitado en esta noche. Oramos para que cada palabra puesta por ti en su boca, Padre Celestial, sea de bendición para cada uno de nosotros. Y también, Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo que tú nos cuidas, nos muestras, Padre Celestial, que debemos ser aún más dependientes de ti, que quizás la pandemia más grande que hoy está existiendo no es la de esta enfermedad, sino es la del pecado que va avanzando en el mundo y va destruyendo almas, y podamos tener así también una conciencia de que debemos predicar, Padre Celestial, a las personas que estén cerca de nuestro Señor. Gracias por todo, gracias por este hermoso momento, en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Juli. Ahí estoy poniendo el video, un segundo. Hola hermanos, hola amigos, ¿cómo están? Gracias por invitarme, por darme este espacio para cantar una canción, para compartir una canción con ustedes. Y bueno, elegí una canción que se llama Una en la batalla, y pensaba en todos estos momentos complicados que estamos viviendo, pero también pensaba en la letra de esta canción que habla que a pesar de todo, a pesar de las tormentas y las dificultades, podemos confiar en el Señor. Y esta canción dice así. Apagar mi voz, mi esperanza vive está en ti. El fuego contigo cruzaré y sé que no me quemaré. Todo lo que yo soy lo entrego a ti. Firme estará mi corazón, nada podrá apagar mi voz. Mi esperanza vive está en ti. El fuego
que no me quemaré, todo lo que yo soy lo entrego a ti. Hola hermanos, hola amigos, ¿cómo están? Buenísimo. Me encantó la canción, Aún en la batalla. Una de las cosas que dice esta canción muy bonitas es que debemos aprender a depender obviamente de Dios aún en las dificultades. Sé que nuestras personalidades, nuestro carácter, muchas veces batallan con esos principios y valores que Dios quiere que tengamos en cuenta en primer lugar en cada una de las situaciones. Pero es un proceso de crecimiento que se va dando poco a poco, mientras más dependemos de Dios, más nos comunicamos con Él y más leemos de Él. En esta semana nosotros hemos tenido la posibilidad de estar compartiendo nuevamente el libro de los Hechos. Y si ustedes se fijan, aquel Pedro del principio, aquel Pedro impulsivo, quizás con cuestiones agresivas, que no se daba cuenta de que tenía que depender más de Dios, fue cambiando, fue aprendiendo. En algún momento, lo vemos en los últimos capítulos que estuvimos leyendo, cuando está durmiendo en la cárcel, vos decís, en algún otro momento, Pedro estaría zapateando mal. Y sin embargo, él entendió que en las batallas, el que tiene que dirigirlas y el que tiene que mandar en su vida es el Señor mismo. Vimos al apóstol Pablo, inclusive, también llegar a estos niveles importantísimos de crecimiento, pero todo esto lo fue demostrando que todos los días de su vida buscaron el consejo de aquel que sabe aconsejar verdaderamente. Y lo encontraron ¿en dónde? En la palabra de Dios. Y es el consejo de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer en esta noche, ¿no? Para saber cómo ser verdaderos discípulos. Esto es lo que vamos a hacer ahora. Escuchar el consejo de la palabra de Dios por mano de nuestro hermano. Así que lo dejo para que se presente él y nos cuente un poquito sobre quién es, dónde se congrega y bueno, y luego el mensaje. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Castelli, soy de la provincia de Jujuy. Muchos no creen que soy jujeño, pero es así, nacido acá, pura cepa jujeña. Y bueno, estoy casado hace ya 11, 12 años. Y tenemos dos chicos con mi esposa Miriam, mi hijo mayor se llama Calé y el más chiquitito se llama José, el que recién entró hace un ratito. Y hoy es un privilegio poder compartir con ustedes. Yo lo conozco a Felicidad, ella me conoce en mis principios, cuando comencé mi vida cristiana, mis primeros pasos. Fue la primera persona que le pedí perdón, la recuerdo bien. Y fue, como dice, un proceso. La vida cristiana es un proceso en el cual no hay que detenerse. A veces pasa mucho tiempo y uno va viendo y va mirando atrás y muchas personas los ves y siguen atascados en lo mismo y vos ves que siguen y en vez de avanzar en su vida, es como que retroceden. Y hay cosas que realmente a mí me han sido de mucha bendición y quería poder compartir con ustedes en esta noche. Para mí es un desafío. Nosotros tenemos una iglesia en la cual estamos también trabajando hace muy poquito. Estamos con la reunión así online, virtual, aprendiendo a duras penas. Empezamos con las reuniones por Messenger, ya ahora recién hace poquito, hace un mes tenemos la plataforma. Y bueno, la verdad que un desafío, pero importante poder compartir, poder vernos, poder animarnos, poder ayudarnos, poder orar unos por otros. En esta noche quería compartir algo que realmente también impactó mi corazón al poder verlo, al poder repasarlo, al poder mirar atrás y hablar de lo que es el discipulado verdadero, algo que muchas veces se habla, se sabe, pero de pronto algo muy olvidado. Me gustaría que podamos abrir allí la palabra de Dios en el libro de Mateo,
Mateo capítulo 18. Versículos 19 y 20, donde tenemos la gran comisión. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Y si tú tienes allí una lapicera para marcar, siempre es bueno hacer un estudio de cada palabra. Y ahí dice, el versículo 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y lo primero que podemos encontrar aquí en esta gran comisión es que el Señor, antes de irse, deja esta comisión para los discípulos. Y dice, por tanto, id. Esa palabra id es un verbo imperativo. O sea, no significa que tú tienes ganas o no tienes ganas, quieras o no quieras. Es un mandato del Señor. Dice, y haced. Otro verbo imperativo, discípulos. O sea, el Señor no nos mandó traigan personas, traigan creyentes, traigan discípulos, sino cual que dice hacer discípulos, que es una tarea que te corresponde a vos y a mí, el poder ser discípulo. ¿Qué significa esta palabra discípulo? ¿Qué significa? Bueno, es la persona que comúnmente seguía las enseñanzas de un maestro. Allí en la cultura judía, allí el rabí buscaba una persona para poder enseñarle la palabra de Dios. También lo tenían los griegos, que tenían sus discípulos para enseñarle sus enseñanzas con todo lo que era la filosofía. Y Jesús va a buscar 12 personas y va a gastar un tiempo en estas personas. Parando un poquito, yo quería que penses un poquito, no sé si te ha pasado, yo cuando era chico, no jugaba bien a la pelota, era de madera, sigo siendo madera, ¿no? Es decir, me gusta el fútbol, pero de madera, de madera. Y pasaba que cuando estábamos así para jugar en la escuela, no sé si te ha pasado, capaz que sos bueno en el fútbol, a mí me pasó que a César parece que él es medio futbolero. Entonces a la hora de elegir, el último en que lo elegían era, porque este es medio pata de palo. O sea, el último lo elegíamos, ¿no? Pero vemos acá al Señor Jesús eligiendo su equipo, el equipo con el cual iba a ganar el mundo. Y yo me ponía en el lugar del Señor. Si tendría que estar en el lugar del Señor. Nos ha buscado y nos hace un desafío el que podamos ser discípulos, el que podamos realmente poder marcar una diferencia en este mundo. Ahora, esta palabra, ¿sí?, tiene un gran significado. Hay una diferencia entre ser un discípulo y un creyente. Hay muchas comparaciones, me gustaron. Hay varias que uno puede encontrar allí de diferentes comentaristas, pero me gustó, le comparto brevemente algo rápido. Dice que 10 diferencias entre un creyente y un discípulo. La primera dice que el creyente está solamente por los panes y los peces, está por lo que el Señor le puede dar, está para recibir, pero el discípulo está por su maestro. Está como Pedro cuando el Señor Jesús le dice a la gente, ustedes me siguen por los panes y los peces, y la gente se puso mal, se enojó y dejaron de seguir. Y Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro le dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Un discípulo está por su maestro, lo sigue por lo que él es. ¿Qué otra diferencia hay? El creyente sobrevive, pero el discípulo vive la aventura de la vida cristiana victoriosa de la mano de Cristo. Toma todos los días la mano del Señor y enfrenta esa vida. ¿Qué otra diferencia hay? El creyente se gana. Cuando uno comparte el Evangelio, hay personas que manifiestan, ponen su fe en Jesús, hay personas que reconocen a Cristo, pero el discípulo es algo que se hace con el tiempo, con dedicación.
con poder tener una relación como el Señor lo tenía con sus discípulos. ¿Qué otra diferencia podemos encontrar? Que el creyente busca recibir alimento, busca constantemente alimentarse, busca constantemente, que no está mal, pero nunca va a buscar dar, nunca va a buscar poder alimentar a otros. El discípulo se alimenta también, crece y comparte y sirve a los demás. ¿Qué otra más podemos encontrar? Y hay varias, pero están muy bonitas esta. El creyente busca siempre los halagos, los aplausos, el reconocimiento. Busca que digan, qué bien que lo has hecho. Pero el discípulo busca la aprobación de Dios. Como cuando Jesús se bautiza y Dios dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¡Qué tremendo! El creyente da lo que le sobra. El discípulo reconoce que todo lo que es, todo lo que tiene, le pertenece al Señor. Así que muchas diferencias. El creyente busca que lo animen, pero el discípulo procura animar, procura ayudar a otro. El creyente está en las bancas y está mirando y asiste a las reuniones, pero el discípulo se arremanga las mangas, ve la necesidad y la suple y no espera a que otro lo haga. Busca los pies, no la posición, busca los pies. Es como el Señor cuando lava los pies a sus discípulos. El creyente ve un problema y se queja, murmura, reclama, pero el discípulo ve ese problema, ora y busca la manera de solucionarlo. ¡Qué tremendo! El creyente se conforma, dice, estoy bien, así está bien, que la siga piloteando, pero el discípulo se capacita para darle a Dios el servicio que él merece. Así que, ¿qué quiere decir esto hoy para nosotros? Bueno, en la Escritura Jesús nos da importantes verdades de lo que significa ser un verdadero discípulo. La primera que yo puedo encontrar que me encantó es que un verdadero discípulo cree en Jesús. Ahí en Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 7, Colosenses 2, pasaje precioso allí en la Escritura, Colosenses 2, dice, Colosenses 2, versículos 6 y 7, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Así que como lo primero que podemos encontrar es que un verdadero discípulo cree en Jesús. Y creemos que alguien entra en una relación con Jesús cuando éste se arrepiente de su pecado y pone su fe en la obra salvadora de Jesucristo para ser perdonado, para ser limpiado. Pero esto también debe seguir por paso, como el bautismo, donde esta persona manifiesta esa fe interior a través de esta señal, de este paso de obediencia, de testimoniar que muere el mundo y vive para Dios. Pero dice este pasaje, de la manera que ha recibido a Cristo, así anda, así como hemos aceptado a Cristo, así debemos andar, creyendo, confiando. Y cada vez que tú crees en el Señor, vas a crecer en tu fe, vas a tener convicción. Si no tienes convicción, el mundo, Satanás, te va a destruir. Qué importante es estar plenamente convencido, como decía Timoteo, cuando decía Pablo, yo sé a quién he creído y es poderoso para guardar mi depósito, para que el día Pablo le decía así a Timoteo, tengamos que tener convicción, plenamente convencido en quién hemos creído y por qué hemos creído. Pero lo segundo que puedo encontrar es que un verdadero discípulo tiene algo muy importante, tiene comunión con Jesús. Allí Marcos 3:14 nos habla cómo el Señor Jesús llama a sus discípulos y dice que Él los llamó. Fíjense Marcos 3:14, precioso pasaje, y que nos desafía a algo muy importante, algo muy olvidado. Marcos 3:14 dice, y estableció 12. Ahí dice para, cada vez que aparece esa palabra para, significa propósito. Cuando aparece la palabra por qué, nos habla de la razón. Y acá tenemos la palabra para, y estableció 12 para el propósito, que estuviesen con él. Y el segundo dice, y para enviarlos a predicar. Entonces, es importante que un verdadero discípulo tiene que tener comunión con Jesús. No podemos
hablar de quien no conocemos. Debemos crecer en intimidad, debemos conocerlo. Ahí en 1 Juan, el apóstol podía decir y hablar y testificar de aquel a quien él había visto, aquel a quien él conocía, que él había experimentado una vida con él. Él decía lo que hemos visto del principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante el verbo de vida, y comienza a hablar de ese Cristo que él mismo conoció. Sabes que cuando tú tengas comunión con Cristo, vas a compartir de él, vas a hablar al mundo de él. No puedes hablar de alguien que no conoces. Qué importante es que esa comunión es una comunión real. Si tú dices que tienes comunión con Jesús, vas a tener comunión con las personas, vas a tener comunión con tus hermanos de la iglesia. Qué importante es que un verdadero discípulo tiene comunión con Jesús. Pero no tan solo allí, un verdadero discípulo también crece en Jesús. Y esto me hace recordar cuando hace mucho había escuchado que no debemos ser creyentes bonsai, como esos arbolitos enanos, como ese del Karate Kid, ese arbolito chiquitito que le cortaban las raíces, las ramas y quedaba enanito. A veces nos encontramos así, muchos creyentes que tienen 20 años, 30 años de creyente, pero su vida muy inmadura. Hay un proceso de crecimiento de un cristiano y es profundizar nuestra vida en Cristo. No es un mero conocimiento, sino es una transferencia de vida. El discipulado no es un programa de 10 lecciones, 20 lecciones, sino es imitar a Cristo y seguir sus pisadas. Dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Qué importante es que nos demos cuenta que el propósito del discipulado es que tú y yo seamos como Cristo, es que la persona preciosa de Cristo sea conformada en ti y en mí. Fíjate, Hechos 1:1 dice que Jesús comenzó a hacer y a enseñar estas cosas. El Señor Jesús siempre daba el ejemplo, Él no enseñaba algo que no vivía. Y es importante que si tú quieres enseñar, tienes que dar el ejemplo. Yo tengo que dar el ejemplo. Yo no puedo pedirle algo a mi hijo si yo no lo estoy haciendo. No puedo decirle, hijo, lava los platos si yo no estoy lavando los platos. No puedo decir, barre si yo no estoy barriendo. Qué importante es que seamos ejemplos. Pablo decía a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo los creyentes. En palabras, en conducta, en espíritu, en amor, en fe, en pureza. O sea, importante ser un ejemplo. Vamos a cometer errores, que seamos discípulos, vamos a cometer errores. Le pasó a Pedro, Pedro lo negó al Señor. Juan, aquel discípulo amado, también en un momento cuando entran a Samaria no lo reciben y él dice, Señor, ¿querés que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma? Y el Señor dice, no he venido a perder a ninguno, he venido a salvarlo. ¿Sabes? Hay una herramienta preciosa que el Señor nos ha dado, que es la confesión. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fiel no es aquel que nunca cae, sino aquel que cae, se levanta y sigue. Qué importante es que nosotros nos demos cuenta que tenemos que crecer en la medida de Jesús. Hechos 4:13 nos habla de los discípulos, que estaba Pedro y Juan. Ellos estaban viendo a estos dos hombres que hablaban con denuedo la palabra de Dios y habían reconocido que habían estado con Jesús. Podían ver a Cristo. Esta palabra cristiano, a la cual nos denominamos, decimos somos cristianos, fue utilizada allí en Hechos capítulo 11, hablando con de los hermanos de Antioquía, la iglesia de Antioquía, y se le llamó por primera vez cristiano, que significa pequeños Cristo. Qué tremendo es que cuando veían a una persona que parecía Cristo, le decía, este es un cristiano. ¿Qué están viendo en tu vida? ¿Qué están viendo en mi vida? ¿Ven a Cristo? ¿A quién están viendo? Pero en otro lugar, en cuarto lugar, un verdadero discípulo es comandado por Cristo, es decir, que obedece a Jesús.
Y obedece no solo porque Él nos pide eso, sino porque confiamos que en lo que Él nos ordena es lo mejor para nuestra vida, es lo mejor para que podamos tener una vida plena, una vida de victoria. ¿Sabes? La obediencia y dependencia son ingredientes fundamentales para ser un buen discípulo. Ahí en San Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, dice el Señor Jesús. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Qué tremendo es pensar que sin el Señor nada podemos hacer. El secreto de la vida cristiana radica en poder depender del Señor, radica en poder detectar aquellas cosas que no podemos y pedir ayuda al Señor para poder vencer. No hay microondas para ser un discípulo. Esto lleva tiempo. Pablo decía ahí en Gálatas 4:19 que tengo dolores de parto, dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. La gran comisión es enseñar a guardar todo lo que el Señor nos ha mandado. La gran comisión es para ti y para mí. Pero ya terminando, dice, un verdadero discípulo es consagrado a Cristo. ¿Y qué es ser consagrado a Cristo? Cantamos un himno, no sé si nosotros acá, no sé si lo cantan allá, que habla de consagrarme vida entera, alma y vida y corazón. Es el íntimo deseo que hoy me anima, buen Señor. Y realmente qué tremendo es entender lo que es consagrado. Significa de uso exclusivo del Señor, de uso exclusivo de Dios. Romanos 12:1 dice, os ruego, Pablo dice, escribe ahí a la iglesia en Roma, dice, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Y qué está diciendo Pablo acá? Que no hay nada más sensato que tú puedas hacer. Si Él ha dado tu vida por ti, ¿cómo tú no vas a vivir para Él? ¿Sabes? El más grande problema de la iglesia no es el pecado. El más grande problema de la iglesia es la falta de discipulado. Es un cristianismo, pero sin realmente preparar a las personas para enfrentar todas las cosas que van a venir. ¿Sabes? Un verdadero cristiano, bien discipulado, va a saber buscar a Dios en medio del pecado, de la tentación, de la prueba, de los problemas, y clamar a Él. Qué tremendo es que podamos invertir nuestra vida, nuestro tiempo, en poder discipular personas. Primeramente tú dejándote discipular y poder discipular a otro. Pero ya terminando, un verdadero discípulo está comprometido con Cristo y con su obra. Sabes que nosotros aquí tenemos un problema muy grande que lo veo en muchas iglesias, que siempre son más las hermanas que están comprometidas, no sé allá, pero tenemos un faltante de muchachos, de hombres, de varones de Dios que se comprometan con la obra de Dios. Y un verdadero discípulo está comprometido con Cristo y su obra. ¿Sabes? Allí el Señor habló varios requerimientos para ser un discípulo, pero en Lucas 9:24 le dijo, el que quiera salvar su vida, la va a perder, pero todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Lucas 9:62 dice que aquel que poniendo la mano en el arado y mira para atrás no es apto. Y habla de varias cosas. ¿Sabes qué? Nos habla de poder comprometernos con el Señor, de tomar nuestra cruz cada día, de morir a nuestra carne, nuestro ego, nuestro yo, y poder saber que estamos de paso y que debemos poder influenciar a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestro alrededor y poder marcar de que Cristo vive en ti y vive en mí. La gran comisión, dijo Hudson Taylor, me gustó esta frase, no es una opción para ser considerada, sino un mandamiento para ser obedecido. Así que quiero animarte y quiero también, así como el Señor me ha desafiado a través de esto, que podamos entender que el discipulado no es un programa, sino es una transmisión de vida, no es una religión, sino es poder realmente, como decía Pablo, sé imitador de mí, como yo de Cristo. No lo hacemos discípulos nuestros, sino lo hacemos discípulos de Cristo, que pueden aprender a seguir las pisadas del Maestro. Qué bueno es que
podamos tomar ese desafío de cumplir con la gran comisión. Con esos 12 hombres, el Señor impactó el mundo conocido en la antigüedad. ¿Cuánto hará si tú pones tu vida, yo pongo mi vida en las manos del Señor? Qué importante es que podamos en este tiempo poder marcar una diferencia en nuestras redes sociales, en nuestro WhatsApp, en nuestro estado, y poder compartir de Cristo, poder mostrar de que Cristo vive en ti y en mí. Gracias por este tiempo y desafiarnos a poder ayudarnos a poder trabajar juntos en esta tarea de discipularnos uno a otro y poder tomar el desafío que el Señor nos ha dejado de discipular y poder alcanzar a este mundo para Cristo. Que el Señor les bendiga. Gracias, Ale. Gracias por compartirnos de la palabra de Dios. Gracias por enseñarnos lo que es ser un verdadero discípulo. Y una de las cosas lindas que me gustó, realmente me impactó, es el hecho de decir así tan directamente, ¿no? El discipulado no es un programa, es una transmisión de vida. Es importantísimo entender que lo que uno hace a través del discipulado no es simplemente estar sentado leyendo un programa, un formato, sino que está enseñándole a la otra persona lo importante que es vivir una vida cristiana y mucho más. Siempre decimos, ¿no?, que mis acciones gritan más que mis palabras. Bueno, nosotros con nuestra vida debemos mostrarles a esas personas que son discipuladas que el Dios en el que creemos es verdaderamente tan poderoso como el que contamos. No solamente lo decimos, sino que también debemos vivirlo. Esta semana vimos también casos importantísimos acerca de la importancia del discipulado. Lo vimos en el último capítulo de Hechos que estuvimos viendo esta semana, cuando veíamos al apóstol Pablo viendo a Timoteo y yéndolo a buscar, eligiéndolo, obviamente. El joven Timoteo viendo el ejemplo que en algún momento en su ciudad había ocurrido en la vida de Pablo, a que Pablo había mostrado en esa ciudad, y cuando vuelve encuentra una vida transformada. Y es ahí donde empieza a trabajar en la vida. Otra de las cosas que me impactó de ese capítulo es que lo que nos decía Ale es muy real. Vamos a encontrar muchas veces que son las mujeres más comprometidas que los varones. Bien, jóvenes varones de nuestra congregación, es importantísimo que empecemos a entender que el Señor nos muestra que debemos ser más comprometidos a la hora de aprender, de enseñar y de trabajar en una congregación. ¿Recuerdan el capítulo 16? Está Pablo hablando y una mujer levanta la mano y le dice: yo creo en el Dios que vos me estás mostrando. Y después le dice: si vos crees que mi cambio es real, vení, quedate en mi casa. Lo obliga a quedarse a él y a Silas. ¿Recuerdan esa parte de la historia que vimos en el libro de Hechos? Bueno, siempre es importante que tengamos en cuenta que Dios trabaja en el corazón de las personas. Nosotros no podemos conocerlo al corazón, ser el que conoce lo profundo del corazón. Pero es importantísimo el compromiso del hombre en una congregación y en una sociedad. ¿Por qué creen ustedes que hay muchas mujeres hoy por hoy que están criando hijos solas, viviendo una vida separada de una familia original? Porque Satanás ha hecho un trabajo en el corazón y la mente del hombre tan grande que el hombre no es eje, no es cabeza, no es guía en sus hogares, en sus trabajos, en sus iglesias. Entonces es importante que los varones empecemos a tomar dignamente ese lugar que Dios nos propone, que nos propuso desde aquel momento en el Edén hasta el último momento que vivamos en nuestra tierra. Ser comprometidos con aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y otra de las cosas que podemos ir viendo, a aquel que le guste leer, que le guste indagar, es la vida de Pablo. ¿Querés saber discipular correctamente?
ahí tenés un gran discipulador, ahí tenés una gran persona que te va a enseñar cómo verdaderamente discipular también. Y es hermoso poder ver. Esta aventura del libro de Hechos sigue, nos faltan un par de capítulos, pero si lo mirás, yo lo he mirado este tiempo, y ha sido una aventura todos estos capítulos, han sido geniales. Ojalá que ustedes también lo estén viviendo de la misma forma. Yo te digo la verdad, no necesito la tele últimamente para imaginarme cómo serían estas historias, cómo sería esto, cómo sería vivirlo. Te empezás a encantar cuando empezás a leer la palabra de Dios y te empezás a seguir. Y ahora, bueno, dicho esto, vamos a la otra parte. Vamos a cantar un par de canciones, ¿sí? Y esta primera canción es una canción muy especial, que la hemos aprendido y la cantamos y la queremos mucho. Y esta canción se titula Somos Iglesia. Buenas, ¿se me escuchan? Julián me puso la pantalla completa y me tapó los acordes. Isolados ya no más, somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más, ahora somos hijos por la cruz. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Extraviados ya no más, nos llamas de vuelta a nuestro hogar, separados ya no más, siempre a nuestro lado tú estás. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Coro. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Una canción preciosa que nos identifica como iglesia. Pero también hay otra canción que es muy especial y siempre nos ha gustado, y creo que la mayoría les va a gustar cantar en sus hogares en este momento, y esa canción refleja el aroma de nuestro Señor Jesucristo, y esa es Poema de Salvación. Cristo moriste en una cruz
ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Ahora vamos a cantar una canción más, pero para terminar y para darle a nuestros hermanos nuestro cariño, nuestro saludo, y que él pueda hacer las cosas que tenga que hacer en su hogar y con su familia, le voy a pedir a Matías, que seguro anda por ahí, a Mati, si nos puede dirigir en oración. Bueno, oramos. Dios, te quiero agradecer, Dios, porque podemos escuchar tu palabra. Gracias por lo que hemos aprendido y también lo que tú nos has enseñado, Dios. Te quiero rogar, Dios, para que tu Santo Espíritu nos esté recordando y también ayudando a ser un discípulo y que nos guíe siempre a tu voluntad, Dios. Gracias por cada uno de los hermanos y hermanas que se han conectado. Gracias porque podemos vivir en el mismo espíritu y sentimos lo mismo, Dios. Y gracias también por la persona que enseñó tu palabra. Te ruego por él también para que tú lo bendigas, que tú lo sigas guardando, utilizando, bendiciendo en la iglesia que esté, Dios. Te ruego por él y también te pido que tú nos sigas guiando, Dios. Agradecido por todo, en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios. Amén. Amén. No sé si, ahí está, Ale. Ale, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, vamos a seguir en contacto. Así que te queremos mucho y te agradecemos por este tiempo que el Señor te dio para compartir con nosotros. Gracias a todos por el tiempo que me permiten compartir. Un saludo de la iglesia allí de Villa San Martín. Y bueno, cualquier cosa que necesiten, estamos para servirles. Cualquier motivo de oración también que tengan, compartimos acá con la iglesia. Y bueno, saludos para todos, me da gusto verles. Y bueno, este tema de acá empezó a andar muy mal todo el tema de internet, así que les pido mil disculpas por el tema de corte que hubo. Y bueno, quedamos en contacto y bueno, ya cuando haya tiempito me gustaría también que tú puedas compartir ahí en la iglesia. Así que ya te voy a estar hablando. Dale, dale. Abrazo gigante, nos vemos feliz. Chao a todos, como dijo el hermano Braseiro, abrazo gigante para todos. Un abrazo, Marce. Bueno, y para terminar esta parte nosotros, lo que vamos a hacer es cantar una canción más. Ya cantamos acerca de la salvación, cantamos acerca de que somos iglesia, pero también ahora vamos a cantar una última canción llamada Escucharte hablar, y esta canción nos invita siempre a poder permanecer en la presencia de Dios en cada situación, sea buena o no sea de las que nos guste a nosotros, porque uno siempre dice son situaciones malas, pero de todas Dios tiene el control, así que debemos estar agradecidos porque Él siempre está en todas nuestras situaciones. Última canción, Escucharte hablar, y luego mi hermano y amigo Damián va a pasar a tomar la posta. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio el ser, que me harías estremecer, me harías llorar o reír, y caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría
tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, y quedaría rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Bien, Juli, sacame la pantalla esa que me molesta. Bien, chicos, bueno, ahora seguimos a la parte de los mates. Pero ¿saben qué? Mientras cantaba Jona, cantaba en realidad la canción esta